Welcome to this training course. Sorry for some inconvenience that I had the last week. So let's continue today. Can you hear me, teachers? Can you hear me? Si me confirman, si pueden escuchar bien. Voy a poner. Okay, I'm starting. I hope that you are doing fine, teachers. I hope that you are doing fine. I'm starting in a minute. So I hope that the other teachers are joining too. Today we have a special class for you teachers. We have reading strategies, some strategies to teach reading. So let's start in a minute. Reading strategies. Okay, let's start. Today I'm going to share with you. Can you hear me, teachers? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar, profesores? Si me confirman, por favor. Ven por acá. Can you hear me? Okay. Perfect. Teachers, perfect. Okay. Yeah. Good evening, everybody. Good evening. You are joining me recently. Good evening, teachers. Welcome. Welcome, everybody. Perfect. Let's start. Today we have a special class, as the other classes too. Reading strategies. Remember, reading. It's a productive skill. Right? It's a productive. Es una habilidad de producción. Tenemos dos habilidades de producción. Las 4 habilidades se dividen en dos. Habilidades de producción y habilidades de recepción. Las dos habilidades de producción vienen a ser reading and speaking, y las habilidades receptivas vienen a ser listening, okay? Listening and reading. A ver, comenzamos. Good evening. Welcome, teachers. Sorry for the inconvenience that I had last week. So let's continue with reading strategies. Okay. Ok, estaba hablando de de las habilidades, de las 4 habilidades, porque a veces hay casuísticas en las cuales te mencionan ciertos indicadores. Por ejemplo, hay 2 clasificaciones de las 4 habilidades. Ya. Receptive skills, the receptive skills, and productive skills. Productive skills, receptive skills. The receptive skills are listening, okay, listening and reading. They are considered receptive skills, right? Listening and reading. And productive skills, they are speaking and writing, right?
Y tenemos esas dos clasificaciones de las 4 habilidades y siempre a veces en las casuísticas mencionan el profesor Marcos desea desarrollar habilidades de producción. Entonces, si les menciona productive skills, puede involucrar estas dos habilidades, speaking and writing. Si les menciona receptive skills, involucran esas dos habilidades, listening and reading. El día de hoy vamos a ver, una vez más, vamos a profundizar un poco más, reading strategies. Teachers, tell me, what strategies, what reading strategies do you know, teachers? Please use your microphones. Please, what reading, I'm going to write here, what reading strategies do you know? What reading strategies do you know? What reading strategies do you know? Okay, so reading strategies, they are important. It's an important skill. Through reading, you can get context and fluency for your English language. Okay, I'm going to read your answers. Mr. Cadillo says skimming and scanning, okay? Yeah, they are very popular. They are very popular strategies, skimming, scanning. Perfect. Okay, perfect. Teachers, tell me, what reading strategies do you know? Reading strategies. Welcome, everybody. Good evening, teachers. Good evening. Today, I'm talking about reading strategies. Welcome, teachers. I hope that you are doing fine. Mr. Cadillo says, predicting. Yes, sure. Predicting is a very interesting strategy. Okay, tell me more, teachers. Tell me more. You can turn on your microphone or turn on your microphone if you want, teachers, or you can use the chat too. Okay, perfect. Summarize. Okay, Miss Angela says inferring. Perfect. Inferring, sure. Summarize the story. Ok, summarization, el resumen también es una estrategia. Perfect. Other strategies. So I'm talking about reading strategies. Remember, reading, it's a receptive skill. And it's a very interesting skill. Through reading, your students can get context, can amplify their vocabulary in context. They can get fluency too, because reading, if you read in Spanish or in English, you get fluency quickly. So it's important to teach reading with nice strategies for your students. Okay, let's continue. Do you know any other ideas? Thank you for your participation. Let's go. Okay, let's study. Let's study some strategies. Miss Norma says paraphrasing. Excellent, paraphrasing. Perfect. Okay, paraphrasing, it's a very nice strategy too. Let's continue. So here, I'm going to show more strategies. The process of comprehending text begins before children can read. When someone reads a picture book to them, they listen to the words, see the pictures. So when you are reading, if you are reading, so some books include pictures, or probably when you are
you give your students a text, you include a picture, right? So this picture it's a link with between your students and the text, right? And it start to associate, and your students start to associate the words with the pictures, and they starting to read little by little. This is the process of reading. So when you teach children, use more pictures, right? When you teach secondary students, you probably before the reading, you teach the vocabulary. And usually, when I include a text in my lesson, before the text, before the reading, I teach the vocabulary first. No, I write on the board the vocabulary, the previous vocabulary, and I try to facilitate my students the vocabulary first, because they can have they can infer what is the next reading about. So for me, I use the vocabulary as a link between the set of vocabulary and the text. So there are several strategies. I use previous vocabulary, other teachers use pictures, other teachers use subheadings, other teachers use prior knowledge. So there are several strategies to teach reading. I prefer to use a vocabulary, a previous vocabulary before the text as a link. All right, okay. So here, so there are several strategies, but I try teachers to mention some strategies that are mentioned in your next nomination exam. So there are strategies, teachers, as I'm going to mention some strategies that in the previous exams, in your previous exams of 2018, 19, the 2022, the evaluators include in the exam, ¿ok? Entonces voy a mencionar las estrategias más, las que siempre mencionan en los exámenes, ¿no? Entonces en los últimos 5 años he estado evaluando, he estado dando ese tipo de cursos, y lo que yo veo es que siempre se repiten estrategias, por lo mismo que son bien estrategias bien apropiadas para enseñar lectura. Son estrategias muy buenas y por eso también pues las incluyen en las casuísticas. ¿Sí? Ok, dice using prior knowledge es una estrategia de saberes previos, ¿cierto? Entonces, para la estrategia de saberes previos, ¿qué puedo utilizar? Tengo el texto, pero antes del texto yo hago preguntas para saber qué es lo que mi estudiante sabe del texto, del título, del tema. Entonces, de repente el texto es acerca de, por ejemplo, cómo lidiar con el estrés. How to deal with stress. Entonces, entonces para que mi estudiante, quiero saber qué es lo que mi estudiante sabe de ese tema, ¿no? Y en el texto hablan, por ejemplo, de tipos de relajación, ejercicios de relajación para el estrés. Entonces, a partir de eso yo puedo hacer mis preguntas para que el estudiante vaya, yo pueda rescatar, pueda ver qué es lo que mi estudiante sabe de este tema, el estudiante se hace el link con este tema o no. Entonces puedo hacer preguntas como esta, have I read about this topic in a book? Supongamos que este sea, a ver, profesores, si este es el tema, ok, a ver, next, to deal with stress. ¿Ok? Stress. It needs to deal with stress. Supongamos que este es el tema, profesores, de la lectura que ustedes van a dar a sus estudiantes el día de mañana.
Supongamos que este es un tema. En este texto se van a mencionar el estrés y qué técnicas puede utilizar una persona para lidiar, ¿no? Para reducir el estrés. Entonces, ¿qué preguntas harían ustedes, profesores? Para si les piden, utiliza saberes previos. ¿Qué estrategias, qué preguntas ustedes harían? A, a ver, utilicen preguntas para rescatar saberes previos de este tema, ¿ok? A ver, ¿qué preguntas harían, profesores? A ver, ¿quién me comenta algo? A ver, en el chat, ¿qué preguntas harían? Techniques, este es el tema. Techniques to deal with stress. Ok, a ver, ¿cuáles serían las preguntas de saberes previos, profesor? ¿Qué preguntas ustedes harían? A ver, profesores. Okay, a ver, dice, do you know activities to reduce the stress? Okay, excellent. Other questions? Okay, other ideas? Possible questions to use as a questions to activate prior knowledge. What do you do, Miss Vivi say, what do you do in a stress situation? Okay, good, perfect, good, Miss. Mr. Cadillo says, which are the activities? Okay, excellent. Miss Norma says, are you happy with your homeworks every day? What are you doing? What do you do when you are in stress? Okay, when you have stress. Okay, perfect. Excellent. Good. So you can include this, the activating prior knowledge. You include simple questions, but these questions are a link to your students to join to the topic. So, for example, you can use the same. What is a concept? Do you know what is a stress? What is stress? Okay, means stress is when you feel frustrated, you feel bad. It is okay. Okay, what strategy? So, what do you do when you have stress? Means I go to my friend's house, I visit a friend, go out, play sports, play video games. So you start talking about this topic, techniques to deal with stress. The idea when you're applying this strategy, activating prior knowledge, is to use simple questions or, simple or more difficult questions, but these questions try to use open questions, not only yes, no questions. Okay, for example, do you have stress? No, or yes, no. Try to don't use open-ended questions. Try to use open-ended questions. Don't use yes, no questions, please. Okay. So this strategy is very recommended. And in your exam, you are going to see some questions related to activating prior knowledge. Esta estrategia de saberes previos lo puedes utilizar para cualquier habilidad. Si estás utilizando speaking, también puedes utilizar saberes previos. Para reading, también. Para listening, también. Ok, para writing, también. Entonces, es una estrategia que es bien utilizada. Sí, saberes previos. Ok, bien. Next, predictions. Estoy incluyendo, profesores, las estrategias
que son bien mencionadas en los exámenes, en los 5 últimos años. Pueden haber más estrategias, pero estas son las que más han considerado porque son las mejores en realidad, son las más pertinentes para enseñar lectura, ¿sí? Entonces, una de las estrategias más populares, las más usuales también, se llama predictions, ¿ok? Predicting. When students make predictions about the text that they are about to read, it sets up expectations based on their prior knowledge about similar topics. As they read, they may mentally revise their prediction as they gain more information. Okay? So a prediction is a guess using text or picture clues as to what is happening in the book. Okay, entonces la predicción, ¿qué pasa? El profesor da una serie de pistas, ¿cierto? Pistas, clues. Viene a ser pistas. Puede ser, esas pistas pueden ser en texto. Por ejemplo, si el tema, seguimos con el mismo tema, ¿ya? Techniques to deal with stress. Técnicas para lidiar con el estrés. Ese es el texto, la lectura de hoy día. Si yo quiero utilizar predictions, ¿ok? Si yo quisiera utilizar predictions, por ejemplo, en mi pizarrita, supongamos que esta es mi pizarra, yo pondría, si quiero utilizar texto como para que el estudiante prediga algo, yo puedo utilizar algunos subtítulos y yo le digo, chicos, a ver, okay, what is this text about teachers o students, ¿no? Le digo students y pongo algunas pistas, no pongo el título, pero sí pongo algunas pistas, por ejemplo, illustration, pressure, for example, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras pistas que les podría dar? Por ejemplo, a ver, ¿qué frustration, pressure? ¿Qué otra pista podía dar para que el estudiante pueda predecir de qué se trata el tema? El tema es este, por ejemplo. A ver, voy a poner. Okay. Techniques to deal with stress. Techniques to deal with stress. Entonces, técnicas para lidiar con el estrés. Entonces, puedo poner por ahí, por ejemplo, frustration, pressure, a ver, for example, go to the gym, practice sports, techniques. Entonces, utilizando esas pistas, yo le puedo preguntar, okay, please, students, I'm going to write some ideas about the next reading. Look at this, frustration, pressure, go to the gym, practice sports, techniques. Okay, feel nervous, exactly, feel nervous. Yeah, excellent, miss. Feel nervous, perfect. Okay, what is the reading about? Miss, it's about sports, my favorite sport. No, it's not about sports. It's about this, it's about that. Entonces ustedes van dándole ciertas pistas en relación al texto. Esta estrategia se llama predictions. Puedo utilizar subtítulos, así como los que hemos visto ahorita, o también puedo utilizar figuras para dar pistas. Si una de las dos, yo puedo utilizar tanto textos como figuras. Cualquiera de los dos está bien. Puede ser subtítulos, como han puesto ahorita, o puede ser dibujos. Cualquiera de los dos está correcto.
Okay, let's go to the next. 1 second. Okay, let's continue. Okay, acá están techniques to deal with stress. Acá hay algunas pistas también a ver, vamos a leer uno rápidamente. A ver, dice, read each story beginning, then circle the sentence ending that makes the most sense. Acá igual utilizo predicciones, ¿no? Algunas pistas y el estudiante adivina lo que va a suceder, ¿no? Dice, Ben was walking, this is Ben was walking home from school when he found a wallet full of money. His parents had always told him to be honest. Ben picked up the wallet and kept on walking, trying to find the owner. Okay, which is the correct? A or B? Okay, which is the next teachers? Okay, which is the next action? Okay, here says, try to find the owner. According to these clues, de acuerdo a estas pistas que se dan, ¿cuál sería la respuesta? Try sería esa, ¿cierto? Try to find the owner. Ok, try to find the owner. Y así, también las predictions vienen a ser, sí, las predicciones se basan a las pistas que hay en el texto, ¿no? Como acá, las pistas pueden ser explícitas o pueden ser también subtítulos, como yo hice hace una actividad hace un momento, o puede ser a través de figuras también. ¿Ok? Acá dice, a ver, Sammy woke up to a young snowstorm. She checked the temperature gauge on the wall and it was 10 degrees Fahrenheit. Sammy decided to wear her heavy coat and boots, a light jacket and sneakers. Okay, tell me which is a possible answer, please, teachers. Give me your answer. Okay. Perfect. Her heavy coat and boots. Y de eso se trata esta estrategia, profesores, de predicción. ¿Sí? Ok, hemos visto entonces, a ver, please, if you are joining, please, turn off your microphone, please. Esta estrategia se llama predictions y se basa en pistas. Esas pistas pueden ser, por ejemplo, palabras, subtítulos en la pizarra, como subtítulos relacionados al tema central, o puede ser figuras, dibujos del tema para que el estudiante pueda adivinar, pueda predecir de qué se trata el tema. Pueden ser también pistas en el mismo, así como hemos visto ahorita, en el mismo texto, y el estudiante puede predecir lo que va a pasar. Sí, es una estrategia bastante utilizada, profesores. Tanto predictions, activating prior knowledge, son estrategias muy utilizadas, muy buenas además. Ok, también se habla de esta estrategia main idea and summarization,
viene a ser el resumen, estrategia de resumen también, de ver las ideas centrales. ¿Qué puedo, para utilizar esta estrategia, qué puedo hacer? ¿Qué preguntas puedo hacer, no? What is the main idea of this text? List three supporting. Si les piden, por ejemplo, hacer un resumen, no solamente digan, chicos, hagan un resumen, sino denle un bosquejo como este, por ejemplo, un bosquejo de 3 preguntas para que el estudiante pueda rescatar lo más esencial del texto que ya han trabajado. Por ejemplo, si han trabajado nuevamente con el mismo tema, eh, strategies to deal with stress, entonces puedo hacer esa pregunta, ¿no? What is the main idea of this text? To list 3 supporting details that prove the main idea. 3, why do you think the author wrote this text? Ok, entonces con estas 3 preguntas hace el resumen el estudiante, ¿no? La idea central, 3 ideas importantes, ¿por qué piensas que el autor escribió ese texto? Entonces con esas 3 preguntas ya engloba todo el resumen del texto. También está esta pregunta, questioning, es una estrategia bastante utilizada. Aún la base de la retroalimentación reflexiva son las preguntas. Entonces, si yo hago buenas preguntas, voy a estar retroalimentando constantemente mi clase, que es y es lo que se apunta en realidad, ¿no? Es lo que se quiere, que siempre haya una retroalimentación permanente en el aula, permanente, oportuna en el aula. Ok, puedo utilizar preguntas. Dice, asking and answering questions about text is another strategy that helps students focus on the meaning of text. Teachers can help by modeling both the process of asking good questions and strategies for finding the answers in the text. Questioning, entonces puede ser las estrategias. Recuerdo, para enseñar una habilidad hay 3 momentos también. Por ejemplo, un pre-reading skills, while reading skills, post-reading skills. Acá también lo han dividido en 3, esta estrategia de lo que es preguntas. Por ejemplo, antes puedo utilizar estas preguntas. What does the title tell me? What do I want to learn? What will this book be about? So they are before reading questions. During reading, I'm curious about this. What will happen if? Does this make sense? How is the character feeling? So puedes hacer un stop y puedes preguntar cómo se está sintiendo el personaje. How is the character feeling? Y eso hace que el estudiante pueda, pues, analizar, ¿no? Okay, after reading, now what is my opinion of? What was the author's message? What did I learn? What was the main idea? What do I still want to know? What new words did I learn? Okay, inferring. Inferir es deducir, ¿cierto? Inferir es deducir. A ver, vamos a ver de qué se trata esa estrategia también, que es muy usada y muy mencionada. Infer dice, in order to make inferences about something that is not explicitly stated in the text. The students must learn to draw on prior knowledge and recognize clues in text itself. Entonces, ahí también inferir es deducir, ¿no? Realmente hay algunas cosas que están en el texto que yo puedo ir infiriendo y deduciendo. Entonces, inferir significa deducir. Yo puedo deducir. Por ejemplo, acá dice, someone is holding an umbrella. You can infer teachers what? Someone is holding an umbrella. You can infer any ideas? You can infer it's raining. So, ustedes están infiriendo, ¿por qué? Porque están deduciendo que alguien está, ¿no?
está con su paraguas, entonces tú que puedes inferir que está lloviendo, ¿ok? It's raining, exactly. Okay, next. Your friend is not in school today. You can infer, a ver, any volunteers, teachers, you can infer. He is sick. You can infer he is sick. He is sick. Okay, so you can use some clues as to your students to infer. Bien, entonces acá a través de pistas explícitas en el texto, los estudiantes van infiriendo. Sí, esta estrategia inferring se utiliza en textos y también en audios. Inferring. ¿Ok? Pero sobre todo también en textos. Ahora vamos a la siguiente. Acá tenemos como un consolidado de algunas estrategias. ¿Ok? Algunas estrategias que quizás conocen, otras que quizás ya lo hemos visto varias veces. Por ejemplo, a ver, acá está la primera, dice the strategy is having a purpose, okay? What is this about? Knowing what you want to gain from the text. Okay, after the text, you say, okay, what is this? What is this text advice? This text advise me that it's important to relax, to have some days off, to disconnect from work, from study, and try to do your free time activities, right? Your favorite activities, etc. Okay, so having a purpose, it's a good strategy to ask your students if you are talking about sports, no? Okay, what is this text about? Well, it's recommended. Well, the author recommended to play different sports because they are good for our health, body, and mind. It's important to be in a good shape, etc. Entonces, esta estrategia también es muy buena también. Tenemos la siguiente, previewing, dice, making a quick survey of the text, identifying the topic and the main idea, okay? Previewing, hacer una encuesta rapidita del texto, identificando la idea principal, ¿no? O sea, solamente es ver la idea principal del tema. Ya también hemos visto skimming. Okay, skimming, it's a quick reading. Skimming, it's a quick reading. What is this text about? It's about sports. It's about to play different sports. So directly to the key to here, say getting the author's point of view. Yes, skimming it's the general idea. Scanning is when you are looking for specific details in a text. So scanning is when you decide to ask about a specific information in a text. Okay, this is scanning. So what is the typical question here? For example, if you are teaching skimming, the question is, what is this text about? What is this text about? Okay. Next, scanning. Scanning is when you are asking about specific information, okay? Asking about, for example, what are the most
what are the most recommended sports in the States? Okay. And the next strategy is predicting, ya lo hemos visto, anticipating what is coming next, predicting. You are anticipating, you can use set headings, pictures to anticipate your students about the next text. Okay, the other strategy is inferring, getting the ideas that are not explicit, right? They are not explicit, but through some content in that text, you can guess what is the information about. Cohesive devices. A ver, ¿qué vienen a ser los cohesivos, no? O sea, el lenguaje cohesivo viene a ser todo lo que es el linking words, conectors vienen a ser los conectores, ¿sí? Vienen a ser los linking words, los conectores, ¿ok? ¿Sí? Dice guessing word meaning. Entonces también puedo utilizar esa estrategia, utilizar conectores, también puede ser una estrategia, utilizar los conectores. Y ya sabemos que siempre estamos de repente en algunas ocasiones utilizando. Guessing word meaning using context, word structure, and cognates. Entonces utilizo el contexto de todo el texto para que el estudiante pueda adivinar cuál es el significado de ciertas palabras. ¿No? Hay palabras que en el texto que el estudiante no reconoce, no sabe, que pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto, no? Esta palabra. Entonces, una estrategia es utilizar el contexto para que el estudiante pueda adivinar de lo que se trata la palabra. ¿Cuál es el significado real de la palabra? ¿Ok? Bien, entonces tenemos otra más acá que era background knowledge using what one already knows and applying to new ideas in a text. Ok. Ok, entonces tenemos aquí estas estrategias y a ver, algunas estrategias más que hemos considerado, a ver, ya hemos visto las más principales, las que siempre he visto en las evaluaciones, profesores, son estas, acá les voy a poner doble check, es skimming, siempre hay preguntas relacionadas a skimming, scanning, predicting, inferring. Esas son las estrategias y también activating prior knowledge, también esa. Entonces, esas son las preguntas, las estrategias que más se ven en las evaluaciones en los 5 últimos años. He visto más estas estrategias que tienen doble check. Skimming, scanning, predicting, inferring, activating prior knowledge. También esta, que es la de activación de saberes previos. A ver, un ratito pongo acá. Activating prior knowledge. Esta estrategia también es bastante usada. Profesores, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna estrategia que quizás por ahí ha quedado suelta? ¿Alguna idea suelta, profesores? A ver, alguna pregunta relacionada a los... Estamos viendo estrategias para enseñar lectura, strategies to teach reading. Estamos viendo las principales, las que siempre, las más importantes,
las que siempre se están mencionando en los exámenes de los últimos 5 años de nombramiento y ascenso, ¿sí? Hay más, como hemos visto, hay varias estrategias, pero esas son las principales. Ok, a ver, profesores, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Preguntas? Any questions? A ver, profesores, ¿ustedes qué estrategias ustedes aplican más a la hora de enseñar lectura? ¿Cuál de todas? ¿Cuáles son sus estrategias favoritas para enseñar lectura en la actualidad? A ver si me comentan en el chat cuál de todas las estrategias ustedes más utilizan. Okay, Miss Vivi says scanning. Okay, perfect. Mr. Cadillo predicting. That's good. Perfect. ¿No vas a ir a transmisión? ¿No? Ok, bien, entonces continuamos. Continuamos, profesores. Continuamos ya que todavía no hay, no hay preguntas, o de repente si tienen alguna pregunta, la van dejando en el chat. Sí, entonces solamente han participado 2 profesores que dicen que utilizan más scanning. Predicting, Miss Angela, skimming, scanning, Ferriga. Predicting, excellent teachers. Thank you for your participation. Okay, let's go. Let's go directly. A ver, vamos a estas preguntas, a las casuísticas. Tenemos una participación. Miss Norma says, inferring, perfect, Miss. Thank you for your participation. Y como siempre les decía, profesores, cuando se tiene una casuística, lo que yo les recomiendo es que ustedes puedan subrayar, resaltar, como ustedes lo deseen. Pueden subrayar, pueden resaltar, pueden colorear lo que ustedes más se acomoden. Es importante que ustedes reconozcan el título, cuál es el tema de la casuística, cuál es el tema, cuál es el propósito de la casuística, ¿sí? Y qué habilidad se está trabajando. ¿Qué habilidad? Reading, writing, listening, speaking, puede ser también grammar, vocabulary, puede ser, por ejemplo, assessment, puede ser evaluación también, methodologies. ¿Qué se está trabajando? Entonces se tiene que determinar bien ello. Sí, a ver, vamos a empezar. Dice Tobias, 13. Tobias students are going to participate in a debate on the motion. We have become a nation of hyper-consumers. Lo de aquí es el título. Es el título. ¿Sí? We have become a nation of hyper-consumers. First, he wants to find out how much his students know about the topic, so he writes the following questions on the board. What is a hyper-consumerism? What are the causes of hyper-consumerism? Is your country a hyper-consumerist nation? Why not? Ok. ¿Qué es lo que quiere el profesor? ¿Cuál es el propósito del tema? He wants to find out how much his students know about the topic. Quiere saber cuánto sus estudiantes saben del tema. O sea, él quiere saber cuántos los estudiantes conocen este tema del hiperconsumismo. Entonces, a ver, vamos a seguir. Dice, then Tobias puts the students in groups and asks them to discuss the questions for some minutes. Finally, each group reports their answers to the rest of the class.
Taking into account that Tobias wants to find out how much his students know about the topic, una vez lo resaltan más, que lo que el profesor quiere tomar en cuenta es cuánto sus estudiantes conocen del tema. O sea, quiere saber cuánto el estudiante conoce del tema. Antes del debate, ¿no? Porque van a hacer un debate. Dice, which type of assessment is he aiming at this activity, his activity? ¿Qué tipo de evaluación? Están hablando de evaluación. Ok, type of assessment, evaluación. Final assessment, process assessment, diagnostic assessment. Ahí están los 3 tipos de evaluación más importantes en la actualidad. A ver, final, process, diagnóstico. Con estas preguntas, ¿ok? Dice que primero él ha hecho estas preguntas porque estaba por hacer un debate. Estaba por hacer un debate y eso era lo que quería, ¿no? Quería saber cuántos sus estudiantes saben acerca de este tema. Ok, a ver, ¿cuál sería su... bueno, acá dicen, a ver, Mr. Benavides, Miss Norma, and Miss Angela says diagnostic assessment. Exactamente. Está haciendo una diagnóstica, una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque el profesor primero quería, lo que quería hacer era un debate, ¿cierto? Un debate, pero primero quería saber cuántos sus estudiantes conocen del tema. Entonces, si quieres saber cuánto conocen del tema y está haciendo preguntas de saberes previos, que si nos hablan de evaluación, entonces se está haciendo una diagnóstica porque todavía no se está dando, no se está desarrollando el tema, está está en un formato, ¿no? Está en un formato. Está en la sesión de clases, está en la primera vuelta recién. Por eso es una evaluación diagnóstica. Okay, dice, as the first activity of his lesson, he provides the students with the following text. Entonces, a ver, acá el profesor ha hecho una diagnóstica, ¿cierto? Y luego continúa, dice, as the first activity, his lesson, he provides the students the following text. El texto dice, vamos a leer rápidamente. Many people around the world are interested in doing what they can in order to help solve global ecological problems. While it's true that some of the issues involved might feel overwhelming, for example, the Amazon deforestation, it's also true that anyone can help protect the environment by doing simple things, such as separating organic and non-organic garbage. Doing so can go a long way toward protecting our earth. What other ecological problems have you heard of? What do you do to protect the environment? Then Joaquin gives the students the following instructions. Read the text individually, then in groups of 3, discuss
the two questions at the end of the text. Okay. Which of the following is not a purpose of Joaquín's activity? A ver, ¿cuál de las siguientes no es un propósito de profesor Joaquín? Raising cognitive conflict, activating prior knowledge, facilitating the transfer of learning. A, B, or C. Okay, Mr. Benavides says option A. Entonces, ¿cuál ha sido un propósito del profesor Joaquín? Acá hay como fases de una sesión de clase, ¿no? Conflicto cognitivo, activación de saberes previos, facilitación del aprendizaje. Entonces, acá ha habido ya un texto, pero ¿qué es lo que no se ha promovido? No ha sido su propósito. A ver, creo que acá ya han dado una respuesta. Mr. Benavides says option A. Okay, teachers, do you have other possible answers? Ok, vamos a ver la respuesta para ir avanzando ya. Ok, rising cognitive conflict. Por ejemplo, acá, el profesor en este texto, el profesor ha dado cierta información, ¿cierto? Porque está hablando de los problemas medioambientales. Entonces, se ha pasado la serie, o sea, sí se ha facilitado aprendizaje, se ha habido aprendizaje, cierto contenido. También hay saberes previos, porque hay en este tipo de preguntas, ¿cierto? Pero no ha habido un conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo significa de que poner en duda de ciertos conocimientos que yo ya tengo como estereotipos, ¿no? De repente yo pienso que clasificar la basura en orgánico o no orgánico yo estoy promoviendo en cuidar el medio ambiente. Entonces, pero si luego el profesor me dice que clasificar mi basura en orgánico, no orgánico, no ayuda en nada, en realidad, no ayuda en nada en resolver los problemas medioambientales que tenemos. Entonces, para mí, me causa conflicto cognitivo porque es algo que yo pensaba que sí era cierto. Y eso es el conflicto, crear conflicto cognitivo, poner en duda ciertas cosas que yo establezco como ya ciertas. Y eso es el conflicto cognitivo, que eso no se ha dado aquí. ¿Ok? A ver, vamos acá a la siguiente. Seguimos ahora con el profesor Joaquín. También dice, now Joaquín wants the students to look at different samples of surveys. Ok, quiere hacer, dice que encuestas, so that they get familiar with the type of questions surveys include. Entonces, quiere que se familiaricen, ¿no? Eso es lo que desea. Joaquín wants the students to look at different samples of survey so that they get familiar with the type of questions surveys include. With that purpose in mind, he provides the students with some samples of surveys and writes the following questions on the board. How many questions does each survey have? 2. What type of questions are used in the surveys? Open-ended, closed-ended,
3. What questions would you include in a survey about ecological awareness? Given Joaquin's goal, which of the questions he wrote on the board's list are appropriate to us? Ok, la idea era que ellos se familiaricen con el tipo de preguntas que se van a incluir en la encuesta. Cierto que por eso tenían que mirar diferentes tipos de ejemplos. A ver, ¿cuál de todas las preguntas que ha escrito en la pizarra es la menos apropiada? Ok, Mr. Benavides says option C. Option C, ok, perfect. A ver, vamos a ver de todas cuál de las preguntas no está alineada. La 3, ¿no? O sea, lo que el profesor quería era que los estudiantes se familiaricen con el tipo de preguntas y por eso les había dado varios ejemplos de encuestas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las preguntas de aquí no está de acuerdo al propósito del profesor? Sería la tercera, ¿no? Ok. Por ejemplo, acá dice, what questions, ¿qué preguntas podría incluir en la encuesta acerca de concientización ecológica? Ok, entonces el profesor quería que se familiarice con el tipo de pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta? Les había dado bastantes ejemplos. A ver, seguimos con la misma casuística. El profesor Joaquín dice, next Joaquín, ellipses from the students' questions about ecological awareness to be included in the survey. Remigio, one of Joaquín's students, comes up with a following question. How much do you like having pets? Esa es la pregunta que hace, ¿no? Since that question is not related to the purpose of the survey, Joaquín wants Remigio to reflect on it. Entonces, el profesor quería que su estudiante Remigio reflexione. ¿Ok? Which of the following actions is appropriate to achieve Joaquín's goals? Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones es apropiada? O sea, el joven ha hecho esta pregunta, ¿no? Un estudiante ha hecho esta pregunta. How much do you like having pets? Esta pregunta está fuera de lugar porque están hablando de todo lo que es ecología. Dice acá, esta pregunta no es relacionada al propósito de la encuesta, pero Joaquín, el profesor, quiere que su estudiante Remigio reflexione. ¿Cuál sería la forma? En pocas palabras, lo que está pidiendo es que haga una retroalimentación, porque ha hecho una pregunta fuera de lugar, ¿no? Fuera de contenido, de contexto. Entonces, ¿cómo retroalimentarían, profesores? A ver, ¿cuál sería la forma de retroalimentar de la mejor manera? A, B, or C. Okay, Mr. Benavides says option B. Okay, a ver, other ideas, teachers. Which of the following actions is appropriate to achieve Joaquin's purpose? In other words, how do you give a good feedback if your student makes a mistake? What do you do?
A, B, or C? Ok, Mr. Cadillo, say B. Exactly, acá dice algo muy importante, preguntar al estudiante. La retroalimentación, en otras palabras, acá lo que la casuística nos menciona es que el profesor desea que Remigio, su estudiante, reflexione. En otras palabras, quiere que le dé una retroalimentación. La retroalimentación, profesores, es un proceso dialógico, es un diálogo. Tengo que preguntar, no tengo que decirle al estudiante, eso está bien, tu pregunta está mal, está fuera de contexto. No le puedo decir eso. Tengo que a través de alguna pregunta ayudarle a que él pueda verificar nuevamente si su pregunta está alineada a lo que se quería en la encuesta. Que la encuesta se trataba de que los estudiantes hagan acerca de un determinado tema, pero él está haciendo de concientización ecológica, de ecología, pero él está haciendo una pregunta fuera de contexto, ¿no? Acá en la B dice preguntar al estudiante cómo su pregunta lo ayudaría a alcanzar el propósito de la encuesta en concientización ecológica. O sea, ese era el tema, ¿no? El tema era eso, ecological awareness. Then encourage him to come up with more suitable questions for the survey. Luego animarlo a que él pueda hacer preguntas más pertinentes para la encuesta, o sea, que haga otras preguntas porque la encuesta no era apropiada, ¿cierto? Entonces la B es preguntarle, mira, esta pregunta, la pregunta que tú has hecho, ¿está de acuerdo al tema de la encuesta? Y él mismo va a decir, no, ok. Entonces decirle, ¿qué otras preguntas podrías hacer más cercanas al tema? Y pueda replantear su pregunta, ¿sí? Ok, continuamos, a ver. Ok, teachers, any questions? Preguntas hasta ahí. Any questions? Teachers, is everything okay? Hablamos un poco de reading strategies, estrategias de lectura, y estamos avanzando con las casuísticas de los últimos exámenes. A ver, ¿alguna pregunta, profesores? Okay, let's continue. Dice, Talia wants her students to practice demonstratives, this, that, these, those. She has told the following strategies. A ver, strategy one. A ver, este es el tema de los demostrativos. Ahora vamos a ver las estrategias. Dice, the teacher writes the following sentences on the board. This blouse is beautiful. Those jeans are expensive. That jacket is nice. These shorts are black. Then she draws the following chart on the board. Okay, singular this, no? This, that, those. Finally, she explains the rules on how to use demonstratives and asks the students to provide their own examples. Strategy 2. The teacher tells the students to imagine they are packing their clothing before going on a trip. She writes the following prompts on the board. Put those
in the back. Do you want that? No thanks, but I want this. Don't forget this. Then first the students develop a dialogue using the prompts given. Okay. Strategy 3. Entonces hay 3 estrategias. The teacher shows her cell phone and says the following. This cell phone is Max. Then she asks the following question. Is the non-cell phone singular or plural? And is the cell phone near me or far from me? The students answer the questions, then the teacher follows the same procedure using other objects. Which of the strategies Talia has taught of response the functional approach? Okay, strategy 1, strategy 2, strategy 3. Ok, acá dice, están hablando de los, acá si ustedes analizan esta casuística, profesores, el tema es los demostrativos, this, that, those. Están enseñando gramática, ¿cierto? Pero hay 3 estrategias para enseñar el mismo tema, ¿sí? Para enseñar gramática hay 3 enfoques principales. Hay 3 enfoques para enseñar gramática: inductivo, ¿sí? Inductive, enfoque, ahora lo voy a poner mejor, inductivo, deductivo y funcional. Son 3 enfoques: el enfoque inductivo, el deductivo y el enfoque funcional. ¿Cuál es el inductivo? El que empieza con I. Son enfoques para enseñar gramática. El inductivo, que empieza con I, yo voy induciendo, como su nombre dice, voy induciendo la gramática, voy induciendo las normas gramaticales poco a poco, pero llego a enseñar normas gramaticales en el enfoque inductivo, pero poco a poco empiezo quizás con una pregunta, respuesta, una oración, pero voy enseñando poco a poco la gramática, voy induciendo. Ese es el inductivo. El deductivo, el que empieza con D, directamente enseño la norma gramatical, de frente. Por ejemplo, como estaba ese cuadrito, ¿no? Entonces, de frente enseño la norma gramatical. El enfoque funcional, que es la pregunta de esta casuística, enseño la gramática, pero a través de situaciones reales. La realidad, contexto real. Situaciones cotidianas del estudiante. Acá la pregunta es, ¿cuál de los 3 tiene ese enfoque funcional, el functional approach? A ver, profesores, ustedes me dicen, number 1, strategy 1, strategy 1, strategy, a ver, acá está strategy 1, strategy 2, o strategy 3. One or 2 or 3, a ver. Miss Norma says strategy 2, Miss Milagros says 2. Ok, a ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Strategy 2. Muy bien, entonces el enfoque funcional se refiere a estrategia 2. Por ejemplo, la estrategia 1 viene a ser el enfoque deductivo. Voy a poner el nombre directo, ¿ya? Acá, por ejemplo, estas estrategias, estos enfoques, vienen a ser enfoques para enseñar gramática. Por ejemplo, el primero es el deductivo. Deductive. Deductive
Deductive approach. El enfoque deductivo, que quiere decir cuando yo directamente enseño la norma gramatical. Si ustedes se dan cuenta acá en esta estructura, el profesor ha puesto de frente el cuadrito, ¿no? Singular this, si es cerca, si es lejos, utilizo that. En plural, utilizo this. Para those, se explica las reglas gramaticales, ¿cierto? La estrategia número 2 es un enfoque funcional. Funcional approach. Es un enfoque funcional, dice. The teacher tells the students. El profesor pide a los estudiantes que imaginen que ellos están empacando antes de irse de viaje. Entonces es algo funcional, es algo real, ¿no? En algún momento alguien se ha ido de viaje, tiene que empacar, ¿no? Y de repente le pide que haga un listado de las cosas que va a empacar. Entonces, de eso se trata el enfoque funcional, hacer actividades reales, ¿no? Y luego se pone eso con algunas ideas, ¿no? Luego dicen para los estudiantes desarrollan un diálogo. Entonces, de eso se trata el enfoque funcional, de algo, actividades reales, ¿no? Como diálogos, listados, con actividades reales. Y la estrategia 3 viene a ser el enfoque inductivo. El inductive approach, poco a poco va induciendo la gramática, ¿no? Dice, por ejemplo, this cell phone is nice, luego va preguntando, pero al final llega a enseñarle. También el enfoque inductivo quizás demora un poco más, dice oraciones, algunas preguntas, oraciones, preguntas, y al final también llega a enseñar gramática. Tanto el enfoque deductivo como el inductivo muestran la gramática, solamente que el deductivo con la D lo muestra desde el comienzo, como en ese recuadro, ¿no? Como en ese recuadro que el profesor hace su cuadrito de frente y va explicando qué demostrativo es singular y plural. ¿Sí? Ok, teachers, let's go. Vamos a ver esas casuísticas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, profesores? ¿Alguna pregunta, profesores? Continúe, maestra. Ok, bien, continuamos. Dice, read the following situation and answer questions 18, 19, 20, 21. Bien, es una casuística múltiple. Dice, Johnny's students are going to listen to an audio about different ways to relax. Okay, this is an audio, it's a listening. And the topic is different ways to relax. Johnny has planned the following strategy for the pre-listening stage. Están en un pre-listening. Entonces, también es importante, profesores, saber en qué fase están. Si están en una fase previa, si están en una fase de durante o una fase después, ¿no? A ver, voy a poner las 3 fases nuevamente para que puedan recordar. Hay 3 fases para enseñar una habilidad. Pre, while, and post. Entonces tengo que ver, en este caso está el profesor acá mismo está mencionando que está en esta fase, en la pre. Ok, una fase previa al listening, antes del listening. Dice, on the board, the teacher takes pictures of people doing different activities to relax, such as taking a walk, swimming, working out, etc. They can raise the following questions.
Do you do any of these things to relax? Which ones? And what else do you do to relax? The students discuss their answers in pairs. Finally, the teacher calls on some volunteers to share their answers. Which of the following is not a purpose of Johnny's pre-listening stage? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes no es un propósito del profesor Johnny en la fase de pre-listening? Introducing the topic of the audio, activating the students' prior knowledge, having the students understand the listening task. Ok, ¿cuál de todas las fases, dice, cuál de los siguientes no ha sido un propósito del profesor Johnny en su fase de pre-listening? Según esta secuencia, ¿cuál no ha sido? O sea, ¿qué es lo que no se dio? No ha sido su propósito. A ver, Mr. Benavides says option C, Miss Angela says option C. What about the other teachers? Okay. Okay, teachers, give me your possible answers, please, on the chat. Okay, Miss Norma says option C. Okay, a ver, let's go. Having the students understand the listening task. Lo que hemos visto acá en esta fase, porque está en una fase previa, en la fase previa, recién se está introduciendo el tema. Entonces, lo que el profesor ha hecho, por ejemplo, ha pasado esto, está introduciendo, está presentando el tema recién. Por ejemplo, acá en la primera parte dice que pega a diferentes personas haciendo diferentes actividades para relajarse. ¿Cierto? También activa los saberes previos porque hace estas preguntas, ¿ok? Y luego hacen una socialización de las preguntas, ¿cierto? Entonces, ha habido saberes previos y ha introducido el tema del audio. Esas dos cosas han habido, nada más, ¿ok? Pero no se ha dado aún que el profesor quiera que los estudiantes puedan comprender todo el audio, o sea, no ha sido ese el propósito porque todavía están en un pre-listening activity. Para que ocurra la opción C, tendrían que estar en un post. Tendrían que estar en esta fase. Tendrían que estar en un post. ¿Sí? Ok, seguimos. For the while listening stage, for the while listening stage, the teacher will ask the students to listen to the audio of a reporter interviewing people on the street. Entonces, está en esta fase, while listen, están en el durante ahora, están en la siguiente fase y ponen este audio,
sabemos que el tema es different ways to deal with stress, right? Speaker one, I am Roxana. I always go swimming to a public pool near my house. This activity is good for lungs and muscles. Speaker two, hello, I'm Natasha. I usually go to the gym 2 or 3 times a week and work out. It gets my mind off work and family problems and things. Speaker three, hi, my name is Roger. When I feel stressed, I often go to the movies after work. I can go with friends or just by myself. I really enjoy the atmosphere of movie theaters. Speaker 4. Hi, my name is Jacob. When I am stressed, I sometimes like to be outdoors. I like to take long walks in the park. It helps me relax and keeps me in good shape. Before playing the audio, Johnny gives the following instructions. Listen to the four speakers and write down their names, the activities they do to relax, and where they do those activities. Which of the following listening skills is the teacher trying to reinforce with his activity? Listening for gifts, inferring attitude, listening for specific information. A, B, or C. Ok. ¿Cuál de las siguientes habilidades el profesor está tratando de fortalecer con esta actividad? A ver, profesores, ¿qué habilidad está utilizando? Sí ha pedido lo siguiente, ¿no? El profesor, antes de poner el audio, dio las siguientes instrucciones. Escuchen a las 4 personas que están hablando y escriban sus nombres, qué actividades hacen para relajarse y dónde hacen esas actividades. Entonces, si les ha pedido esa información, ¿qué estrategia utilizó? A, B o C. Y a ver, ¿cuál de las estrategias se aplicó? Entonces, a ver, profesores, si el profesor pidió antes del audio, pidió que escribieran los nombres, las actividades que ellos realizan para relajarse, dónde hacen estas actividades. Entonces, la estrategia fue listening for specific information. Cuando utilizas esa estrategia, estás pidiendo información específica del audio, ¿cierto? Como los nombres, las actividades que hacen para relajarse, dónde hacen esas actividades. ¿Ok? Entonces, de eso se trata esta estrategia, ¿sí? También hay listening for gifts,
No fue listening for gifts, porque listening for gifts es cuando preguntas por la idea central del audio, ¿no? What is this audio about? Ah, it's about activities, free time activities. So, activities to deal with stress. Entonces, el listening for gifts es cuando tú preguntas la idea central. What is this audio about? Nada más. Inferring actitudes para preguntar cómo se ha sentido uno de los que han estado hablando durante el audio, cómo se sintió, ¿no? How did Robert feel during the conversation? How did Natasha feel during the presentation? No hubo eso tampoco, pero sí fue listening for specific information porque el profesor pidió que escribieran estas actividades. ¿Sí? Bien, a ver, pasamos a la siguiente. Seguimos con la casuística del profesor Johnny. Dice, next Johnny wants to assess his students' listening comprehension of the audio. Okay, next Johnny wants to assess his students' listening. Quiere evaluar. Acá cuando hablan de assess, hablan de evaluación. Quiere evaluar la comprensión del audio, ¿cierto? Quiere evaluar, en otras palabras, quiere evaluar si los estudiantes han comprendido o no el audio. ¿Cuál de las siguientes actividades es la menos apropiada? Sí, a ver, acá tenemos tres opciones. Dice la primera, letter A. The teacher writes on the board file scrambled sentences extracted from the audio. The students have to unscramble each sentence by organizing the words to form a logical sentence. B. The teacher gives the students a worksheet with true, false sentences about the content of the audio. The students write true or false and correct the false sentences by providing the right information. C. The teacher gives each student a multiple choice quiz. It has 5 sentences related to the audio. Each sentence has a blank and each blank has 3 alternatives. The students read and choose the correct alternative for each blank. A, B, or C. ¿Cuál de las siguientes actividades, profesores, es la menos apropiada para evaluar si el estudiante comprendió o no el audio? ¿Para evaluar qué? Para evaluar necesito, si bien ciertos instrumentos de evaluación, pero ¿cómo evalúo? ¿Cómo registro que mis estudiantes están aprendiendo? ¿Con qué? ¿Cómo evalúo? A ver, ¿cuál de las tres es la menos apropiada? Miss Angela says option A.
A ver, bien, a ver, continuamos. El profesor dice la opción A, la mayoría dice la opción A. Y efectivamente la opción A es la menos, acá te pedían la menos apropiada, ¿cierto? Era cómo evaluar al profesor con 5 oraciones en desorden y los estudiantes tenían que poner en orden cada oración. Entonces, como que ese tipo de actividad no es muy adecuado para yo evaluar si mi estudiante ha aprendido o no. O sea, si yo quiero evaluar comprensión del audio, ese tipo de actividad es más para gramática, ¿no? Para evaluar el orden que pongo primero, segundo, es gramática, pero ahí, acá ha habido un audio que quería evaluar comprensión, ¿ok? La B, por eso la A es la menos apropiada. La B que utiliza una ficha con oraciones de verdadero y falso. Entonces, esta actividad, la opción B es medianamente apropiada, y si la C utiliza un quiz múltiple, un quiz de opciones múltiples. Ahora, no estoy diciendo que solamente a través de un examen uno puede evaluar a través de un producto. Entonces, yo creo que lo más pertinente acá hubiese sido que el profesor pida que elaboren un producto de repente, que los estudiantes puedan evaluar un producto escrito a través de un tríptico con los temas, ¿no? Que puedan en ese tríptico mencionar las actividades para reducir el estrés. Entonces, que puedan hacer un tríptico informativo con el tema central que era lidiar con el estrés, ¿no? Entonces, evaluar a través de productos ese tipo de evaluación que se está dando ahorita, que es la evaluación formativa, que evalúa a través de competencias, ¿sí? Y bueno, y la opción A era la opción menos apropiada porque a través de una oración en desorden no puedo evaluar comprensión. Bien, a ver, continuamos. Finally, dice, finally, Johnny wants to carry out a post-listening activity to help his students develop their productive skills. Ok, acá está en un post-listening, está en la última fase, en un post-listening activity to help his students develop their productive skills. Quiere ayudar a desarrollar habilidades de producción, ¿cierto? Which strategy is appropriate for the teacher's purpose? ¿Qué estrategia es la más apropiada? ¿Ok? ¿Qué estrategia es la más apropiada? ¿Sí me escuchan, no, profesores? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Ok. ¿Cuál estrategia es la más apropiada para ese propósito? Para desarrollar habilidades de producción. A, B or C. A ver, give me your possible answers, teachers. ¿Cuál sería? Recuerdan en la fase de post, listening activity. Ok, option
A ver. Efectivamente, dice, ¿qué estrategia es más apropiada para desarrollar, no? Después, para desarrollar habilidades de producción, ok. Dice que, un momentito. Ok, a ver, perdón. Acá decía, el profesor pide a los estudiantes que escriban algunas preguntas para entrevistar a un compañero en las actividades que hace para relajarse. Luego en pares, ellos se entrevistan unos con otros. Finalmente, ellos reportan lo que ellos han encontrado al resto de la clase. Sí, entonces, en otras palabras, la opción A es una encuesta. Y luego el profesor pide que se encuesten, ¿no? Entre ellos se encuesten, se entrevisten y luego comentan algunas actividades que ellos han encontrado en la clase. Sí, esa es la opción A. Esta es la actividad con mayor nivel de producción porque los estudiantes están realizando sus propias preguntas, hacen sus propias preguntas y hacen sus propias encuestas. Y además se encuestan, lo aplican, o sea, hacen su encuesta y además lo aplican. Entonces, esta actividad tiene un nivel alto de producción porque están elaborando sus propias encuestas. En la B, ¿por qué no la B? Porque en la B el profesor escribe las preguntas. Dice, el profesor escribe en la pizarra algunas preguntas de comprensión acerca del audio. Entonces, en la A, el estudiante hace sus propias preguntas. Entonces, está en un nivel cognitivo mayor. Él realiza, en la A, el estudiante realiza sus preguntas para su encuesta. Tiene un nivel cognitivo alto. Pero en la B, el profesor les da las preguntas. Es muy diferente. Y en la C, el profesor les da una ficha con oraciones incompletas. Entonces, la B y la C son actividades centradas en el profesor. El profesor ha hecho esas actividades. Pero la A, el profesor pide a los estudiantes que hagan sus propias preguntas. Es muy diferente. Por eso tiene un mayor nivel cognitivo que la B y la C. Bien, entonces, a ver. Ok, la siguiente dice, Dana's students have finished writing a letter. Now she wants them to revise their letters in a collaborative way. She has designed a following sequence. Acá el producto es una carta, ¿cierto? A letter. ¿Cuál es el propósito de esta casuística? Que se revise, pero en un formato colaborativo. Quiere que haya una revisión. ¿Ok? En otras palabras, está hablando de retroalimentación. Diseña esta secuencia, y acá está la secuencia de lo que ella está haciendo. Dice, first the teacher pairs up the students and asks them to exchange their letters. Then she tells them to circle all the grammar mistakes they find in their first letter. Next, the students return the letters to their owners. After that, the teacher asks the students to make improvements to their own letters by correcting the grammar mistakes found. Finally, the teacher collects the letters. Considering the teacher's purpose of having the students revise their letters in a collaborative way, which of the following criticisms is appropriate? A, the students only circle their first mistakes. They should
have also corrected those mistakes. B, the students focus on identifying grammar mistakes. They should have identified mistakes related to content. C, the students identified their first mistakes individually. They should have also talked to each other in order to give suggestions to improve their letters. A, B, or C. Ok, profesores, ¿cuál sería de las tres? A, B, or C. Recuerden que acá el propósito de la profesora era que se haga una revisión, sí, pero en una forma colaborativa. ¿Cuál de las siguientes es la crítica? Y está pidiendo aquí una crítica de cómo haya realizado su secuencia. ¿Cuál de las siguientes críticas es apropiada? Ok, Miss Norma says option C. Miss Angela says option C. Bien, y la opción C es la crítica más apropiada de esta secuencia. Dice, los estudiantes identificaron los errores de sus pares individualmente. Ellos debieron también hablar con otro compañero para que puedan darse sugerencias y mejorar sus cartas. Ok, entonces la crítica es que sí hubo, que identificaron sus errores entre pares, solamente entre pares, pero también se pudo haber hecho que ellos hablen unos con otros para darse recomendaciones y mejorar sus cartas, para que sea más colaborativo. Entonces esa es la crítica más apropiada, porque sí acá hubo que entre ellos se corrigieron en pares, pero debió hacerse también con otros estudiantes, ¿cierto? Entonces, esa es la crítica más apropiada por ahora, ¿ok? Bien, ok, a ver, tenemos aquí algunas casuísticas múltiples, dice, read the following situation and answer questions 23 to 27. Yes, students are going to read a movie review, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Están leyendo, entonces veo que es un reading, ¿sí? Este es el tema, una lectura de Harry Potter. Y acá dice, before the students read a text, entonces están en un pre-reading, están en esta fase. Read the text. She wants to activate their prior knowledge on the movie. Activate their prior knowledge. Quieren activar los saberes previos, están en un pre-reading, y quieren activar los saberes previos. Esa es la estrategia que aquí en esta casuística han seleccionado. ¿Cuál de las siguientes actividades es la menos apropiada para este propósito? ¿Cuál es la menos apropiada, profesores? A ver, para desarrollar saberes previos. A, B, or option C. Ok, option B.
Perfecto. Ok. A ver, vamos a ver cuál es la menos apropiada, ¿cierto? La menos apropiada, recuerden, es la estrategia de saberes previos. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál de las siguientes actividades es menos apropiada para este propósito? Entonces, la menos apropiada es la A. Dice, el profesor menciona el título de la película y expresa su opinión acerca de ella. Los estudiantes dicen si están de acuerdo o desacuerdo con su opinión. Entonces, si yo utilizo saberes previos, es para rescatar cuánto mis estudiantes conocen de un determinado tema. Yo no tengo que dar mi opinión o dar las respuestas, las posibles respuestas, no. Yo tengo que, a través de preguntas abiertas, ver qué es lo que el estudiante conoce de esa lectura. Por ejemplo, han leído alguna vez un libro relacionado a magia? ¿Cuál es tu película de ciencia ficción favorita? Entonces, voy ahí viendo, te pueden decir, por ejemplo, no sé, a ver, te pueden decir algunas opciones, ¿cierto? Pero acá en la opción A, el profesor les menciona su opinión y les dicen si están de acuerdo o no, entonces está dando su opinión, no está rescatando saberes previos, ¿sí? Ok, por ejemplo, la opción C, es la más apropiada para rescatar saberes previos porque dice acá, el profesor pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Quiénes son los personajes de la película de Harry Potter? Entonces ahí los chicos te van a decir, Hermione, tal, tal, tal. ¿De qué se trata la historia? Se trata de esto, aquello, pasó esto. Entonces, esas preguntas, a través de estas preguntas puedes rescatar saberes previos. Entonces, pero la A no, porque ya le está dando la respuesta, está dando es más, está sesgando, porque está dando su propia opinión. Ok, a ver, es la A, efectivamente. A ver, vamos acá con una casuística más. Bien, acá dice, luego Jenny dice, da el estudiante el texto. Acá está ya el texto porque era una lectura, ¿cierto? Y acá hay espacios en blanco para poner los subtítulos. Yo les recomiendo cuando tienen así una actividad así, una lectura, que puedan leer el primer párrafo para que puedan ver de lo que se trata, ¿no? Entonces, acá dice Harry Potter and Sorcerer's Stone. Harry Potter and the Sorcerer's Stone is an adventure movie filled with the dreadful and the sublime. The novel by J.K. Rowling was muscular and vivid, and the movie tells a tale of supernatural adventure where colorful and eccentric characters alternate with scary stuff like a three-headed dog and a two-faced immortal who drinks unicorn blood. Entonces, ahí como que introduce el tema de Harry Potter, ¿cierto? A ver, acá dice Jenny, a ver un ratito, quiero ver acá, dice Jenny tells her students to read all the text briefly while she writes the following subheadings on the board. La profesora pone estos subtítulos en la pizarra. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de los espacios que vienen en cada texto, los cuadritos? Aquí está, por ejemplo, acá dice thought, acting, introduction, special effects, overall opinion, okay, dice, when the students finish reading, the teacher tells them to choose one subheading for each paragraph. They have to write the subheadings in the empty boxes of the text. Which of the following skills is the teacher mainly trying to reinforce? Ordering, categorizing, contextualizing. Ok, a ver. Utilizando estos subtítulos,
¿ok? Y les pide que escoja estos subtítulos para cada párrafo y los pongo acá, ¿cierto? Los voy a poner acá, en estos espacios. ¿Qué es lo que está haciendo la profesora utilizando esos subtítulos? ¿Qué está tratando de fortalecer? Ordering, categorizing, contextualizing, ¿qué está tratando de fortalecer la profesora? A ver, Mr. Cadillo, option B, Miss Angela says option B, Mr. Benavides says option B. Exactamente, está categorizando, categorizing, está poniendo por categorías qué subtítulo va en cada párrafo. Entonces, eso se llama categorizar. Cuando hago esta actividad, tengo subtítulos y lo pongo en el párrafo correcto, se llama categorizar. No ha habido, por ejemplo, no ha contextualizado, o sea, no les ha dicho, si hubiese contextualizado, les hubiese dicho, en el Perú o en tu comunidad, ¿qué tipo de situaciones similares relacionadas a la magia has presenciado en tu comunidad? Entonces, eso sería contextualizar, pero no ha habido esto. No ha habido tampoco ordering. El ordering es poner, por ejemplo, te dan, por ejemplo, ¿no? Una conversación, varias pregunta, respuesta, y yo pongo en orden cuál va primero. Primero va el saludo, ¿no? Hello, how have you been? Hi, I'm doing fine. No voy poniendo 1, 2, 3, 4 a los diálogos, pero eso no ha habido. Pero sí ha habido categorización. ¿Ok? Bien. Bien, profesores, nos quedamos acá. Do you have final questions, teachers? Final questions. ¿Tienen preguntas, profesores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Teachers? A ver, we stop here. Okay, teachers, final questions. Today I talk about reading strategies. Hablamos de estrategias de lectura. Sí, profesores. Quería comentarles, a ver un momentito, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Okay, teacher, thank you for joining. We stop here. Thank you for joining. So see you Wednesday. See you Wednesday. Thank you for joining. We are in contact. Bye-bye. Okay, thank you. Thank you, dear colleagues. Okay, perfect.